No hace falta insistir en que Estados Unidos es un país muy implacable. Estamos dispuestos a llegar a medidas realmente extremas para conseguir lo que queremos. Y hay una enorme contradicción entre la retórica que escuchamos sobre los derechos humanos por un lado y las políticas reales por otro. Todo lo que hacía Estados Unidos tenía como objetivo provocar una invasión en Ucrania. Había muchas salidas posibles. Habría sido muy fácil para Estados Unidos evitar esta guerra. Lo más importante habría sido que el país hiciera una declaración firme diciendo que Ucrania nunca entraría en la OTAN y que después retirara a todas las fuerzas estadounidenses, británicas y de otros países de la alianza que estaban en Ucrania entrenando a las tropas ucranianas. Además, podría haber reafirmado que Ucrania sería considerada, al menos por Occidente, un estado neutral, y no habría habido guerra ni invasión. Eso habría bastado. Pero creo que Estados Unidos quería esa invasión por la misma razón por la que quiso la de Afganistán. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en World Affairs in Context. Soy vuestra anfitriona, Lena Petrova. Hoy tengo el privilegio de dar la bienvenida al Dr. David Gibbs, profesor de Historia en la Universidad de Arizona y uno de los principales expertos en política exterior de Estados Unidos, relaciones internacionales y economía política. Su investigación abarca temas que van desde los conflictos en los Balcanes hasta Afganistán, la expansión de la ONU y la evolución más amplia de la política exterior estadounidense. Además, es autor de varios libros influyentes, entre ellos el más reciente titulado La revuelta de los ricos, cómo la política de los años 70 amplió la brecha de clases en Estados Unidos. No dejéis de echarle un vistazo. Pondré el enlace en la descripción de abajo. Hoy vamos a hablar del panorama geopolítico actual, de la guerra en Ucrania, del legado de las intervenciones de Estados Unidos en Afganistán y en otros lugares, y de lo que toda esa experiencia puede enseñarnos sobre los grandes conflictos, guerras y luchas de poder que están dando forma al mundo de hoy. Profesor Gibbs, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me hace muchísima ilusión tener esta conversación y contar con usted aquí. Gracias por invitarme, Lena. Profesor, gran parte de su trabajo ha analizado cómo se formula la política exterior de Estados Unidos y cómo se moviliza realmente el apoyo público para las intervenciones en el extranjero. ¿Podría hablarnos brevemente del aspecto legal de esas intervenciones, ya que se han convertido, de hecho, en un elemento central de la política exterior estadounidense en la era posterior a la Guerra Fría y también antes de que terminara? Sí, desde 1945, el principal método con el que Estados Unidos ha influido en los asuntos mundiales ha sido la intervención encubierta, sobre todo a través de la CIA. De hecho, hay un libro muy bueno sobre este tema publicado hace poco que se llama Covert Regime Change, de Lindsay O'Rourke. Probablemente tiene el relato más detallado que he visto hasta ahora, al menos desde el ámbito académico. Y creo que hay algo que conviene subrayar. En primer lugar, la intervención encubierta suele preferirse frente a la intervención abierta. La intervención abierta sería el desembarco de tropas estadounidenses, con la bandera ondeando y los soldados uniformados. Eso se ha hecho, se hizo en Vietnam, se hizo en Corea. Pero creo que no es el método preferido, porque siempre existe el riesgo de que surja oposición pública. Y si lo haces en secreto, con la posibilidad de negarlo de forma creíble, el público no tiene por qué implicarse en absoluto. La gente no tiene que levantar la cabeza, por así decirlo. No tienes que enfrentarte a las complicaciones de la democracia. Puedes actuar de manera unilateral y encubrirlo todo, y así es como se ha hecho la mayoría de las veces. En cuanto a la legalidad, la intervención extranjera es completamente ilegal. Estados Unidos es firmante de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que entró en vigor en 1951.
fue redactada en gran parte por Estados Unidos y prohíbe de forma tajante la intervención extranjera, todas las formas de intervención en los asuntos internos de otros países. Es una prohibición total y está redactada con un lenguaje muy contundente. Los Estados Unidos están obligados por esto como firmantes del tratado. Así que todas las intervenciones que ha llevado a cabo, todas esas operaciones encubiertas, han sido completamente contrarias a ese tratado y, por tanto, ilegales. Además, hay otro punto importante. Para quienes se tomen la molestia de leer la Constitución de Estados Unidos, hay una cláusula que dice que los tratados son la ley suprema del país, lo que significa que tienen validez interna. Por tanto, violar un tratado, como la Carta de la OEA, equivale a violar la Constitución. Ahora bien, los tribunales no han hecho cumplir esto, y hasta donde yo sé, ni siquiera se han pronunciado sobre la cuestión. Pero esa cláusula está ahí, en la Constitución, a la vista de quien quiera leerla. Así que todas esas intervenciones han sido actos ilegales según la propia ley estadounidense. Es interesante que menciones el trabajo de Lindsay O'Rourke, porque mientras me preparaba para esta entrevista estuve revisando sus investigaciones y ella identificó 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen, respaldadas por Estados Unidos, entre 1947 y 1989. Además de 6 cambios de régimen abiertos que se llevaron a cabo, como decías, mediante intervención militar directa. Y desde el final de la Guerra Fría, muchos analistas han sostenido que estos métodos no han desaparecido, sino que han evolucionado. Se han vuelto más sofisticados y, por supuesto, el golpe de Maidán en Ucrania, orquestado por la CIA, es el ejemplo más reciente y además extremadamente trágico. ¿Podrías hablarnos del golpe de Maidán y de cómo encaja dentro de la política exterior de Estados Unidos en lo que respecta al cambio de régimen de gobiernos que no se alinean con sus intereses en distintas partes del mundo? Sí, en 2014 había un gobierno elegido en Ucrania, con Víktor Yanukovych al frente, que podríamos decir que tenía una orientación prorrusa. Ucrania llevaba mucho tiempo dividida entre una parte oriental y meridional, más cercana a Rusia, y una parte central y occidental, más orientada hacia la Unión Europea y la OTAN. Yanukovych parecía favorecer al sector prorruso dentro de Ucrania y estaba dirigiendo su política exterior hacia Rusia. Y en 2014 hubo un levantamiento contra él. Fue un levantamiento interno en la capital, Kiev, pero no cabe duda de que contó con un fuerte apoyo de Estados Unidos. Tanto fue así que, aunque no conocemos toda la historia, lo que sí se sabe públicamente es que la subsecretaria de Estado para Asuntos Euroasiáticos, Victoria Nuland, estuvo abiertamente con los manifestantes que pedían la dimisión de Yanukovych, repartiendo galletas entre ellos, lo que mostraba claramente su apoyo. Eso en sí mismo es muy significativo. El hecho de que la principal superpotencia del mundo quiera que derroques a tu gobierno es un impulso muy fuerte para hacerlo. Además, ahora tenemos una conversación interceptada, publicada literalmente por la BBC, entre Victoria Nuland y Geoffrey Pyatt, creo que así se llama, que era el embajador de Estados Unidos en Ucrania. En esa conversación hablaban abiertamente de la intervención estadounidense en el derrocamiento del gobierno y en la formación de uno nuevo. Yanukovych fue derrocado, huyó justo antes de que una banda que quizá intentaba lincharlo o algo así lo alcanzara. Se refugió en Rusia, y aquello fue un cambio de régimen completamente ilegal según la constitución ucraniana. No hay nada en la Constitución que diga que una multitud pueda expulsar al presidente del país. Pero eso fue en esencia lo que ocurrió. En el contexto de aquel suceso, el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos estaban hablando de cómo iban a montar básicamente un nuevo gobierno en Ucrania. Y lo estaban haciendo con bastante descaro. Bueno, no abiertamente, era algo secreto, pero fue interceptado, probablemente por los rusos, y la transcripción se hizo pública. Ahora está disponible a través de la BBC y de muchos otros medios.
Jeffrey Sachs, un economista muy reconocido de la Universidad de Columbia, que durante muchos años asesoró en distintas ocasiones tanto a los gobiernos ruso como ucraniano, estaba en Kiev poco después del derrocamiento. Y él ha hablado públicamente de cómo algunos funcionarios estadounidenses se jactaban ante él de todo lo que estaban haciendo, básicamente para influir en los acontecimientos en Ucrania durante aquel evento. Eso fue claramente una intervención extranjera y totalmente ilegal, según el Tratado de la OEA. Una vez más, Estados Unidos está obligado por un tratado que prohíbe este tipo de acciones, pero lo hicimos de todos modos. Y creo que eso fue muy significativo, porque puso a Ucrania en el camino hacia la guerra. Inmediatamente Rusia anexionó Crimea, donde el 90% de la población habla ruso. Y después estalló una guerra civil en el este de Ucrania, en la región conocida como el Donbass, donde la minoría ruso parlante que vivía allí quería separarse de Ucrania, luchaba contra el ejército ucraniano y contaba con el apoyo de Rusia. Y así fue como empezó una guerra civil en 2014, que sentó las bases para finalmente la invasión rusa en 2022. Y nada de esto habría ocurrido si Estados Unidos no hubiera ayudado en el derrocamiento del gobierno de Ucrania. Así que sin duda ese fue un acontecimiento importante. Quiero decir, hay otra cuestión, un tema más amplio, por supuesto, que es la expansión de la OTAN, que creo que es un factor aún más de fondo que llevó a la invasión rusa. Pero voy a detenerme un momento por si quieres añadir algo o hacer alguna pregunta. No, esto es absolutamente fascinante. Y me encantaría que siguieras porque creo que es muy importante. Muy a menudo, la gente descarta estos puntos que acabas de explicarnos porque los escuchan de, ya sabes, alguien que quizá no es de Estados Unidos. Pero creo que es fundamental oírlo de un académico estadounidense que ha estudiado este tema con tanto detalle y que entiende el alcance más amplio de ese tipo de intervencionismo y el impacto que ha tenido en gobiernos elegidos democráticamente. Por ejemplo, el gobierno de Viktor Yanukovych en Ucrania en 2014. Exacto. Creo que la gente condena con toda razón la invasión rusa de 2022 como una violación de la Carta de las Naciones Unidas, que lo fue. No se trató de un caso claro de guerra defensiva. Hubo aspectos defensivos, sí, pero no creo que llegara al nivel de ser una guerra defensiva en sentido estricto, y por tanto fue efectivamente una violación de la Carta de la ONU. Y la gente la condena con razón por eso, pero ignora la intervención de Estados Unidos que la precedió. Creo que, más importante aún, se pasa por alto el hecho de que por todas las señales, Estados Unidos estaba intentando provocar una guerra. La realidad es que la intervención de la OTAN fue un factor decisivo en este acontecimiento. Estados Unidos había prometido a Gorbachev. De hecho, no fue solo Estados Unidos. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, todos prometieron a Gorbachev en 1990 que no habría expansión de la OTAN hacia los antiguos estados comunistas de Europa del Este. Esto se dijo repetidamente y con total claridad. Por cierto, hay una montaña de documentación sobre el tema. Quien tenga interés puede consultar el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, donde están los documentos en los que se hicieron esas promesas. Además, debo añadir que también se hicieron públicamente y formaban parte de un quid pro quo, ya que Alemania estaba a punto de reunificarse. Alemania del Este y del Oeste estaban a punto de unirse en una sola Alemania. Estados Unidos quería claramente que eso ocurriera. Alemania Occidental también lo quería. Y la Unión Soviética, gracias a su poder de veto en el Consejo de Seguridad, estaba en posición de bloquear esa unificación, algo que pensaban hacer por varios motivos. Entre ellos, creo yo, los temores tradicionales de Rusia hacia los alemanes, por razones históricas bastante evidentes. Así que se propuso un quid pro quo. Si Rusia, entonces la Unión Soviética, permitía la reunificación alemana,
No habría expansión de la OTAN hacia los antiguos estados comunistas de Europa del Este. La Unión Soviética aceptó eso, permitió que la reunificación se llevara a cabo, no lo bloqueó en el Consejo de Seguridad. Y después Estados Unidos empezó a violar el acuerdo y a prepararse para incorporar, como finalmente hizo, a los países de Europa del Este en la OTAN, empezando en 1999. Hubo varias oleadas de ampliación, y en 2008 se anunció que Ucrania se uniría a la OTAN. Los rusos declararon que eso no ocurriría. Un amenaza en su seguridad, y creo que eso es, en realidad, la razón principal por la que ahora. La insistencia en que tarde o temprano se uniría a la OTAN. Creo que Rusia consideró eso intolerable. In an interview back in 2022, Hillary Clinton notoriously referred to the war in Afghanistan as a U.S. proxy war, effectively. She didn't use those words, but that was sort of the meaning of what she said. And she effectively said that the United States has to finish the job that it began in Afghanistan. Since the United States directly armed and funded the Afghan... Como Estados Unidos armó y financió directamente a los mujahidines afganos que resistieron a los soviéticos, ella, al parecer, señaló que el hecho de que Occidente esté armando y financiando al régimen de Zelensky sería una forma de completar esa tarea. ¿Podría explicarnos esta comparación, profesor Gibbs, y ofrecerse una visión más amplia de cómo encaja todo esto en esa agenda histórica de derrotar a una gran potencia rival y en la competencia entre Estados Unidos y, primero, la Unión Soviética y después Rusia? First the Soviet Union and then Russia. Creo que lo que tenemos aquí, el paralelo histórico más cercano que existe y muy cercano además a la guerra entre Rusia y Ucrania, es la guerra entre Rusia y Afganistán en los años 80 que empezó en 1979. Es de verdad un paralelismo muy claro, y en Washington se reconoce así. Hillary Clinton lo mencionó explícitamente y en ese sentido sin duda tiene razón. Es un paralelismo inquietante porque hoy disponemos de mucha información nueva sobre la invasión soviética de Afganistán, que pone de relieve algo que en aquel momento no se sabía, que Estados Unidos provocó deliberadamente esa invasión y trabajó con empeño para que ocurriera. Y déjame que te lo explique. ¿Quieres que me detenga aquí o prefieres que repase la historia? ¿Quieres hacer alguna pregunta antes de que siga? No, me encantaría escuchar la historia, porque eso va a servir de contexto para entender lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, creo yo. Sí. Bueno, lo que tenemos aquí es que Afganistán fue neutral durante la Guerra Fría. No pertenecía a ninguno de los dos bloques. Podríamos decir que era un poco como Finlandia antes de que Finlandia entrara en la OTAN. Un país neutral, pero con cierta inclinación prosoviética en su política exterior. Sus oficiales militares se formaban sobre todo en academias soviéticas y compraban armamento soviético. La Unión Soviética era el principal proveedor de ayuda económica, pero los soviéticos no tenían una influencia realmente significativa en la política interna de Afganistán. Y por lo que parece, si uno revisa los registros diplomáticos de Estados Unidos desde 1945 hasta la invasión soviética, se pueden observar varias cosas. Una de ellas es que Afganistán no tenía ningún valor estratégico para Estados Unidos. Más tarde, cuando los soviéticos invadieron, se declaró que era uno de los lugares más estratégicamente importantes del planeta. Pero eso fue una invención total, porque durante 30 años los documentos de política exterior de Estados Unidos repitieron una y otra vez, década tras década, que Afganistán es tan remoto, tan montañoso, que no tiene ninguna importancia estratégica para Estados Unidos. Es importante para la Unión Soviética porque limita con su territorio, y los soviéticos siempre se preocupan por lo que ocurre en sus fronteras. Pero para Estados Unidos no tiene ningún interés.
Por cierto, una figura interesante aquí, que tuvo un papel importante en la invasión, fue Zbigniew Brzezinski, que era politólogo en la Universidad de Columbia y más tarde asesor de seguridad nacional del presidente Carter. Desempeñó un papel central en la invasión soviética, como veremos. Pero antes de eso era un académico, un politólogo, y publicó muchísimo. Y por lo que pude comprobar, no hizo ninguna mención significativa a Afganistán. Simplemente no aparecía en sus libros. Encontré una sola referencia, de pasada. Presentaba una lista de países que habían votado de cierta manera en la Asamblea General, y en esa lista Afganistán estaba incluido. No encontré ninguna otra mención a Afganistán. Así que de ese modo, lo que se está diciendo con énfasis, según Brzezinski, es que Afganistán no tenía ninguna importancia estratégica. Es curioso, porque más adelante el propio Brzezinski insistiría en que era un lugar de importancia estratégica vital. Así que tenemos algo interesante. Afganistán se inventó, por decirlo así, como un país estratégicamente importante cuando resultaba conveniente. Pero en realidad lo que tenemos aquí es una fabricación. Si miramos el registro a largo plazo, está claro que esa afirmación es una invención. En resumen, esto es lo que pasó. A finales de los años 70, en Estados Unidos, hubo una enorme campaña de presión por parte de los neoconservadores, el movimiento neoconservador respaldado por los fabricantes de armas. Una de las mayores campañas de lobby de la historia, cuyo objetivo era aumentar el presupuesto militar. Después de Vietnam, el presupuesto militar se redujo porque la confianza del público en las Fuerzas Armadas era muy baja, y eso provocó una fuerte reacción entre las élites de política exterior. Y esa reacción empezó a tener un impacto real. Un elemento clave en esa campaña de presión fue Zbigniew Brzezinski. Estaba claramente en el campo neoconservador. Podríamos decir que, durante la presidencia de Carter, había grupos de presión actuando desde fuera del gobierno y Brzezinski presionando desde dentro, todos buscando un gran aumento del gasto militar. Y hay algo interesante sobre los neoconservadores. En privado decían, he visto sus documentos en Stanford, he consultado sus papeles personales, que hablaban de un momento Pearl Harbor. Decían, necesitamos algo que sacuda la opinión pública, algo tan impactante como Pearl Harbor, que haga que la gente acepte la idea de aumentar el gasto militar. Y ese momento tipo Pearl Harbor fue la invasión soviética de Afganistán. ¿Qué la provocó? Pues bien, una y otra vez en los documentos, por ejemplo en los años 50, había uno que planteaba la pregunta, ¿qué pasaría, hipotéticamente, si los soviéticos invadieran Afganistán? Y la respuesta era que Estados Unidos no haría realmente nada, porque Afganistán no tenía ningún valor estratégico. Eso es lo que decía. Bien, pero luego querían una gran crisis, así que convirtieron a Afganistán en algo que nunca había sido, un eje estratégico del mundo. Y lo primero que hicieron fue inventarse la idea, porque realmente se la inventaron, de que Afganistán era estratégicamente importante. Brzezinski incluso lo decía en privado para influir en gente de la administración que no sabía nada sobre Afganistán. Y también lo decía en público. Pero una de las cosas que él estaba haciendo era intentar provocar a los soviéticos para que invadieran. Afganistán, por una serie de razones muy complejas, sufrió un golpe de estado del Partido Comunista local en 1978. Probablemente sin el apoyo de los soviéticos. Los soviéticos nunca confiaron en el Partido Comunista de Afganistán. Los veían como un grupo de exaltados, por decirlo así. Y cuando tomaron el poder, los comunistas hicieron justo lo que los soviéticos temían, alienaron a toda la población. Hubo un enorme levantamiento popular contra los comunistas, liderado por los propios afganos, especialmente en las zonas rurales. Y estalló una guerra civil. Los soviéticos, con mucha reticencia, empezaron a dar ayuda al Partido Comunista porque temían tener un gobierno islamista extremista en sus fronteras, pero se negaron a enviar tropas.
Y si miras los documentos desclasificados, lo interesante es que tenemos los documentos estadounidenses y también los soviéticos. Ahora tenemos ambos. Y lo que muestran es casi idéntico, que el Partido Comunista Afgano suplicaba a los soviéticos que enviaran tropas, pero los soviéticos se negaban una y otra vez. En el Comité Central Soviético hubo una reunión en la que altos cargos dijeron: si enviamos tropas, tendríamos que empezar a disparar contra civiles afganos y eso se vería fatal. No queremos hacer eso, sería muy malo para nuestra imagen en el mundo. Así que seguiremos proporcionando armas y entrenamiento a los comunistas afganos y a su ejército, pero no enviaremos tropas. Esto es interesante porque, en público, Brzezinski decía que a los soviéticos les encantaría ocupar Afganistán, que lo único que realmente querrían hacer sería ocupar Afganistán. Pero eso no era cierto en absoluto. Para los soviéticos era justo lo último que querían hacer. Además, debo añadir que los funcionarios estadounidenses enviaban informes de inteligencia desde Kabul en los que insistían en que los soviéticos no querían enviar tropas, que no controlaban los acontecimientos en Afganistán. De hecho, intentaban contener a los comunistas afganos. La figura principal en todo esto era Hafizullah Amin, que era el número 2 del partido, pero en realidad era quien movía los hilos. Era el ministro de Asuntos Exteriores y el principal dirigente que defendía un cambio grande y rápido hacia el comunismo. Los soviéticos insistían en que Afganistán no estaba preparado para el comunismo, pero Hafizullah Amin quería un cambio inmediato hacia el comunismo. Y los soviéticos detestaban profundamente a Amin. Eso está clarísimo en los documentos. No tenían ningún control sobre Afganistán. Y Brzezinski lo sabía porque leía los informes de inteligencia, pero en público decía que los soviéticos controlaban Afganistán. Exageraba muchísimo lo que estaba ocurriendo allí. Estaba inflando la amenaza, exagerando el grado de control soviético y el interés de la Unión Soviética en ocupar el país. Y la razón era que necesitaban una crisis. Necesitaban una crisis para convencer a la opinión pública de aumentar el gasto militar. Déjame parar un momento y ver si tienes alguna pregunta o comentario. No, esto es absolutamente fascinante. Y me acabas de recordar un libro maravilloso que leí hace poco, de Khaled Hosseini. Se titula 1000 soles espléndidos y transcurre en Afganistán durante el levantamiento que acabas de describir y luego abarca toda la invasión soviética, hasta detenerse, creo, justo antes de la invasión o la ocupación estadounidense. Y es fascinante porque, por lo que entiendo, los mujahidines no eran un grupo unificado. Eran más bien varios grupos que, de alguna manera, se vieron fortalecidos por el papel de Estados Unidos en Afganistán y por la financiación y el armamento de esas facciones radicales que podían resistir, que luego pudieron resistir la ocupación soviética. ¿Es correcto? Sí, había un grupo de afganos conocido colectivamente como los mujahidines, los guerreros santos, que luchaban contra los soviéticos, en su mayoría en nombre del nacionalismo afgano, pero también del Islam. Tienes toda la razón. Había 6 grupos distintos. No estaban unificados en absoluto. Y por cierto, no eran precisamente buena gente. Muy pocos héroes salieron de aquello. La figura principal se llamaba Gulbuddin Hekmatyar y tenía un historial terrible de torturas y represión dentro de su propia organización. Además, estaba profundamente implicado en el tráfico de heroína, algo que Estados Unidos sabía. Y aún así se le presentaba como un gran héroe, aunque no lo era en absoluto. Creo que, cuando terminó la guerra, todo el mundo reconoció que era simplemente horrible. Pero lo apoyamos porque estaba matando soldados rusos. Pero en cualquier caso, había un fuerte componente de propaganda en todo esto. Una de las cosas, la belleza de Afganistán, por así decirlo, una de las razones por las que Afganistán era perfecto como escenario para amplificar el miedo público hacia los soviéticos, era que nadie sabía nada sobre Afganistán. Era el país más desconocido del planeta.
Apenas había información, ni información independiente sobre Afganistán. Había muy pocos expertos en Afganistán, y la mayoría, sospecho, probablemente trabajaban en privado para la CIA. Y en economía, existe algo que se llama ignorancia óptima, que significa que la mayoría de la gente es ignorante sobre la mayoría de las cosas la mayor parte del tiempo. Y eso es un problema real para la democracia, porque la idea fundamental es que la gente debería votar basándose en la información. Ya sabes, votas al partido que está en el poder si te gusta lo que hace, y los echas si no te gusta lo que hacen. El problema es que en realidad no sabes muy bien lo que están haciendo. No sabes lo que pasa porque falta información. ¿Quién sabía algo de Afganistán? Casi nadie. Así que era perfecto, era el lugar perfecto para engañar al público, y engañar al público aquí fue algo central. Y crear un momento tipo Pearl Harbor, algo que impactara tanto a la gente que aceptara la idea de aumentar de forma masiva el gasto militar. Y eso fue lo que consiguieron. Ahora, un poco más sobre Afganistán. Los guerrilleros mujahidines al principio no estaban luchando contra las tropas soviéticas. Estaban luchando contra el ejército comunista afgano. Al principio era un ejército nacional, respaldado con armas y entrenamientos soviéticos, pero sin tropas soviéticas. Es decir, hubo una toma de poder comunista en el 78 que duró alrededor de 1 año y medio. Fue un asunto interno. Y luego, en diciembre de 1979, los soviéticos invadieron realmente el país. Enviaron una fuerza de comandos y lo primero que hicieron fue asesinar a Hafizullah Amin, que entonces era el líder del Partido Comunista. Hafizullah Amin había sido inicialmente el número 2, pero con el tiempo se convirtió en el número 1. Cuando los soviéticos invadieron, lo primero que hicieron fue matar a Amin, dejando claro que en realidad no les gustaba Amin, y desde luego no lo controlaban. Una de las razones por las que invadieron hablaremos de por qué invadieron, pero después ocuparon el país durante 9 años, con unos 100,000 soldados. Y la justificación era doble. Por un lado, se decía que los soviéticos siempre habían querido ocupar Afganistán, que era un objetivo estratégico a largo plazo. Y la razón era que Afganistán tiene una importancia estratégica enorme. Es la puerta de entrada al Golfo Pérsico y al Océano Índico. Al invadir Afganistán, los soviéticos buscaban debilitar a Occidente obteniendo acceso a esas zonas clave, sobre todo al Golfo Pérsico. Y todo el mundo sabe, claro, que el Golfo Pérsico tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, entonces y ahora. Y eso era en realidad lo que estaban haciendo. Esa era la afirmación. Pero de nuevo, el problema con eso es que tenemos 30 años de documentación que dice que Afganistán no tenía ningún valor estratégico para Estados Unidos. Es demasiado montañoso, está demasiado lejos del Golfo Pérsico y no representa ninguna amenaza para esa región. 30 años de documentación diciendo lo mismo. Los propios escritos de Brzezinski lo confirman, porque apenas mencionó Afganistán. Ya de repente Afganistán es algo que nunca fue. El eje estratégico en uno. Es un impacto. En Afganistán que los soviéticos han invadido Afganistán por supuesto pensando fue importancia estratégica. Ahora sabemos que no solo se hizo a regañadientes, sino que además fue provocado por Estados Unidos, y de forma intencionada. Vamos a entrar un poco en eso. Los soviéticos estaban cada vez más paranoicos por 2 motivos. Primero, Hafizullah Amin estaba al mando, y era la persona en la que menos confiaban, porque lo veían como una figura desestabilizadora. Además, había sido estudiante en Estados Unidos, y durante un tiempo participó en una organización estudiantil que tenía vínculos con la CIA. Por eso quedaban sospechas de que pudiera ser agente de la CIA. Yo no lo creo, por cierto, pero los soviéticos estaban muy paranoicos con ese tema.
Y cuando tomó el poder, justo antes de que los soviéticos invadieran, empezó a hablar con la embajada de Estados Unidos a espaldas de los soviéticos. Además, comenzó a decir públicamente que quizá Afganistán debía diversificar sus fuentes de apoyo exterior. Los soviéticos interpretaron eso como una posible intención de alejarse de ellos y acercarse a Estados Unidos. Y eso coincidió con otra cosa. El 3 de julio de 1979, por primera vez, Estados Unidos empezó a dar ayuda directa a las guerrillas muyahidines. En público, eso siempre se negó. Se decía que lo hicimos solo después de la invasión soviética. Pero ahora sabemos que Estados Unidos empezó a enviar ayuda a través de la CIA, en pequeñas cantidades, pero ayuda al fin y al cabo a los muyahidines 6 meses antes de la invasión. Y Estados Unidos tenía que darse cuenta de que al hacerlo, iba a aumentar enormemente la paranoia de la Unión Soviética y la sensación de que Estados Unidos intentaba deliberadamente desestabilizar Afganistán para acceder a una zona en las fronteras soviéticas. Así es como los soviéticos lo veían. Ahora sabemos que Estados Unidos lo hizo a propósito, y lo sabemos porque Brzezinski alardeó de ello más tarde. Varias cosas. Primero, en 1998, le hicieron una entrevista en la revista francesa Le Nouvel Observateur. La entrevista original fue en francés, pero yo la traduje al inglés. Podéis encontrarla en mi página web. Y en esa entrevista, Brzezinski afirmó con total claridad que él fue el principal defensor de que Estados Unidos diera ayuda a los muyahidines, y que lo hizo sabiendo que eso provocaría una invasión soviética. Pero lo hizo de todos modos y dejó muy claro que estaba encantado con la invasión. Y lo repitió una y otra vez. Dijo que los había traído a la trampa afgana. Eso fue lo que dijo, que los había traído a la trampa afgana. Es decir, que ellos eran reacios a intervenir, pero él quería que intervinieran. Esto va directamente en contra de todo lo que decía en público e incluso de mucho de lo que comentaba con sus colegas cuando afirmaba que la invasión le había sorprendido, que era un gran revés para Estados Unidos, una enorme amenaza para la seguridad estadounidense y también para la seguridad privada. Lo que en realidad estaba haciendo, y él mismo lo deja claro, es que quería que la invasión ocurriera, porque no la veía como algo negativo, sino como algo positivo. No como una desventaja estratégica para Estados Unidos, sino como un activo estratégico. Lo que él dijo fue que sería una forma de vengarse por Vietnam, que les daría a los soviéticos su propio Vietnam. Así como nosotros fuimos humillados en Vietnam, que ellos fueran humillados en Afganistán. Había otra razón que creo que él no mencionó, y es que eso servía como un buen pretexto para aumentar el gasto militar. Creo que ese era el objetivo principal aquí. Déjame añadir algo más. Ha habido esfuerzos muy intensos por parte de muchos académicos para intentar negar que esta entrevista ocurriera, pero no es creíble. Para empezar, Le Nouvel Observateur es una de las publicaciones más prestigiosas de Francia. Es, si quieres, el equivalente y el contrapunto del New York Review of Books en Estados Unidos. Tiene una posición muy parecida en Francia y cuesta mucho creer que se lo inventaran. Brzezinski, muchos años después, dijo que lo habían citado mal, pero es muy poco probable que fuera así. Además, se ha corroborado. Y la forma en que se ha corroborado es que, en el momento de la invasión, la persona que primero informó a Brzezinski de la invasión, el 24 de diciembre de 1979, fue su principal ayudante militar, el teniente general William Odom. Odom le comunicó la noticia y después que Brzezinski levantó el puño y entregó a Tordin fin de diciembre. Han mordido el anzuelo. Eso es inequívoco. Han mordido el anzuelo. Y encaja perfectamente con lo que dijo en la entrevista con Le Nouvel Observateur. Así que tenemos dos fuentes distintas sobre esto. Más tarde, Odom se lo contó a Jonathan Haslam, un historiador de la Universidad de Cambridge, que lo recogió en su libro.
De modo que tenemos dos fuentes diferentes que dicen prácticamente la misma información sobre lo que Brzezinski decía y lo que hacía. Además, Brzezinski publicó sus memorias en 1983, en las que expresó de forma bastante superficial su pesar por la invasión, pero dijo que tenía un lado positivo. Y el lado positivo fue que eso le permitió defender con más eficacia la política exterior más dura que siempre había apoyado, porque cambió por completo el ambiente. De nuevo, eso subraya que fue algo bueno, no algo malo. Así que creo que las tres fuentes, la entrevista en la revista francesa, las declaraciones al general Odom y lo que escribió en sus memorias, apuntan exactamente en la misma dirección. Una provocación combinada con una sensación de satisfacción y alegría por la invasión. La invasión no fue una amenaza estratégica para Estados Unidos. Se consideró un beneficio estratégico para el país. Y las declaraciones públicas que decían lo contrario eran falsas. Dr. Gibbs, ¿sería justo decir que la guerra en Afganistán se ha convertido en la práctica en un modelo de guerra por delegación, similar a la guerra por poderes contra Rusia en Ucrania? Y si es así, si esa afirmación es correcta, ¿cómo se está aplicando ese modelo hoy en día? Bueno, creo que de varias maneras. Primero, el tema de la provocación de la invasión. No hay duda, según los hechos, de que Estados Unidos estaba provocando a los rusos para que invadieran Ucrania. Estados Unidos quería la invasión de Ucrania. Creo que la idea estadounidense era que destruiríamos la economía rusa con sanciones. Teníamos una opinión muy alta de nuestra capacidad para aplastar economías mediante sanciones. Y realmente pensábamos que podríamos hundir la economía de Rusia con sanciones, expulsar a Putin del poder y convertir a Rusia en un estado vasallo, básicamente un estado vasallo cooperativo. Incluso se habló, creo que fuera del gobierno, de la posibilidad de dividir Rusia en varias partes. Y eso sigue siendo tema de debate. Kaja Kallas, la responsable de política exterior de la Unión Europea, en la práctica, la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, mencionó esto como una posibilidad. Es un discurso increíblemente agresivo, por cierto, eso de hablar de romper un país. Imagina que Rusia hablara de dividir a Estados Unidos en pedazos. Pero aún así, eso es lo que tenemos aquí. Y creo que la idea era provocar la invasión, que todo lo que hacía Estados Unidos tenía como objetivo provocar una invasión en Ucrania. Había muchas salidas posibles. Habría sido muy fácil para Estados Unidos evitar esta guerra. Lo más importante habría sido que Estados Unidos hiciera una declaración firme diciendo que Ucrania nunca se uniría a la OTAN y que después retirara a todas las fuerzas estadounidenses, británicas y de otros países de la OTAN que estaban en Ucrania entrenando a las tropas ucranianas. Y además, que reafirmara que Ucrania sería considerada, al menos por Occidente, un estado neutral. Y no habría habido guerra, no habría habido ninguna invasión. Y eso habría sido suficiente. Pero creo que Estados Unidos quería la invasión por la misma razón por la que nosotros quisimos la de Afganistán. Bueno, creo que la principal era que pensábamos que podríamos aplastar a Rusia. Creíamos que esto nos daría el pretexto para hacerlo, que sacaría a Rusia de la Liga de las Grandes Potencias y enviaría una advertencia a China. Si podíamos hacerle esto a Rusia, también podríamos hacértelo a ti, y reafirmaría el poder estadounidense durante décadas. Creo que ese era el plan. No funcionó, obviamente. Las sanciones no funcionaron. Por cierto, ya sabes, hay una suposición bastante extendida de que la economía rusa está en crisis. Pero eso no es verdad. Se pueden comprobar los datos. Basta con ir a la página web del Fondo Monetario Internacional y ver que la economía rusa no está en crisis. De hecho, se espera que crezca este año, un crecimiento bajo. Creo que de algo más del 1%, pero crecimiento al fin y al cabo, este año y también el próximo. No hay nada en las cifras del FMI que indique que haya una crisis inminente en la economía rusa. Pero creo que la idea
desde hace tiempo, ha sido provocar una crisis en la economía rusa y aplastar económicamente a los rusos. And to crush the Russians economically. The feeling was that La sensación era que la ocupación de Afganistán contribuyó a la desintegración de la Unión Soviética, que el esfuerzo de tener que librar una guerra real en Afganistán fue tan exigente para los rusos, tanto por la pérdida de personal como por los costes económicos, que eso ayudó a poner fin al sistema soviético. Puede que haya algo de cierto en eso, no está del todo claro. Quiero decir, puede que sí contribuyera, es posible. En cualquier caso, se cree ampliamente que fue así, al menos en el Washington oficial se da por hecho. Y creo que querían hacer algo parecido aquí, que la presión de la guerra en Ucrania, junto con las sanciones, llevara al fin de Rusia como competidor de Estados Unidos y de Alemania, e incluso quizá a la desintegración del país. Creo que ese era el plan. Creo que una vez más Afganistán fue claramente el modelo. No creo que haya ninguna duda al respecto. Y de nuevo, estas cifras se pueden comprobar. Si miras los gastos militares de Rusia, la cifra clave aquí es el gasto militar como porcentaje del PIB. La cifra actual es del 6,5% del PIB. No es realmente tan alta para un país en guerra, y dudo que sea algo que Rusia no pueda mantener con el tiempo. Económicamente, un 6,5% no es tan elevado. Así que no creo que la estrategia estadounidense haya funcionado, ni que vaya a funcionar. Pero aún así, esa ha sido la estrategia, usar Afganistán como modelo para provocar el fin de la Federación Rusa, al menos en su forma actual, del mismo modo que el desastre afgano provocó la desintegración de la Unión Soviética. Así que sí, creo que ese era el plan. Y por supuesto, las sanciones económicas también desempeñan un papel muy importante en la política exterior de Estados Unidos. El país ha impuesto sanciones a Cuba, Venezuela, Siria e Irán. Irán lleva sancionado, ¿qué? Unos 47 años. Y aún así ha conseguido resistir la presión y crear un marco alternativo de acuerdos financieros, además de seguir comerciando con otras naciones y desarrollar lazos comerciales de esa manera. Ya sabes, el papel de las sanciones parece centrarse en atacar a las sociedades de dentro, buscando desestabilizarla internamente. Eso, a su vez, contribuiría a desestabilizar el país y derrocar al régimen que no está alineado con Estados Unidos. Y ese parece ser el objetivo en Irán. En Siria no funcionó. Tampoco funcionó hasta que Bashar al-Assad fue derrocado, en la práctica, por un antiguo terrorista del ISIS que tenía una recompensa por su cabeza. Pero en Rusia no ha ocurrido de esa manera. ¿Por qué crees que no ha salido como los líderes de la política exterior de Estados Unidos habían planeado o previsto? Y aún así, estamos viendo a la Unión Europea intentar imponer más y más sanciones a Rusia, aunque en el comunidad hay pruebas que indican que más de 20 paquetes de sanciones no han funcionado. De hecho, estas teorías han tenido el efecto contrario y han perjudicado la economía europea. Bueno, déjame decirte, creo que lo que estamos viendo en Europa tiene un componente de irracionalidad. Lo que están haciendo es totalmente irracional. La idea de que otro paquete de sanciones, uno más y otro más, vaya a cambiar algo a estas alturas, es pura fantasía. Creo que gran parte de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, incluso más que en Estados Unidos, es una fantasía, y una fantasía muy peligrosa e imprudente. Pero quiero mencionar, en relación con el tema más amplio de las sanciones, que hubo un estudio en una revista médica británica, The Lancet, creo que se considera la principal revista médica del Reino Unido, y publicaron un análisis estadístico sobre los efectos de las sanciones estadounidenses en la salud a lo largo de 50 años. Si no me equivoco, lo midieron desde principios de los 70 hasta casi la actualidad. Y descubrieron que las sanciones, lo que llamaban sanciones unilaterales, en su mayoría impuestas por Estados Unidos, causaban la muerte de unas 500,000 personas al año, con un total,
a lo largo de 50 años, de 28 millones de muertes. Es una cifra extraordinaria. Y solo basándonos en ese número, Estados Unidos tendría que considerarse el país más letal en su política exterior desde 1945, habiendo causado más muertes solo con sanciones, sin contar guerras ni operaciones encubiertas. Solo las sanciones han matado a más personas, la gran mayoría de ellas civiles. Una parte muy importante son niños, sobre todo los más pequeños, y los bebés, que tienen sistemas inmunitarios más débiles. Esto tendría que considerarse el peor balance de muertes provocado por la política exterior de cualquier país desde 1945. Nada de lo que hizo la Unión Soviética, ni siquiera en Afganistán, se acerca a esa magnitud en términos de víctimas. Verás, la idea de los Estados Unidos es interesante. Yo soy ciudadano estadounidense y separo la política estadounidense del pueblo estadounidense. Creo que hay que mirar lo que ha hecho la política de Estados Unidos con frialdad y objetividad. Es extraordinariamente letal. Y en cierto sentido, no soy admirador de Trump por muchas razones que creo son bastante evidentes, pero sí valoro su franqueza al hablar. Me parece más cuestionable alguien como Tony Blinken, que no deja de hablar del orden basado en reglas, de los derechos humanos y todo eso. Cuesta mucho tomarse eso en serio cuando Estados Unidos tiene este historial de promover la muerte masiva a esa escala, y aún así se presenta como defensor de un orden basado en reglas. Por supuesto. Y claro, Yugoslavia es otro ejemplo que no deberíamos pasar por alto, porque muestra el papel que la OTAN como entidad tuvo en la destrucción de un país y en provocar una violencia extrema, cosas realmente terribles. De hecho, estoy leyendo un libro de Michael Parenti que se titula Killing a Nation, y es un relato impresionante de lo que ocurrió en realidad, de la muerte y la destrucción que las políticas de la OTAN y de Estados Unidos en la OTAN desneren Yugoslavia. Por su propósito es memes patentes at habiting en otro proceso. And of course we see that sort of being replicated in other countries as well. Bueno, yo mismo he escrito un libro sobre Yugoslavia y es una historia larga y muy complicada. Quiero decir, en términos generales estoy de acuerdo con tu análisis, con lo que has expuesto. Pero haría una puntualización concreta. No tenemos mucho tiempo, así que no entraré en detalles, pero hay un punto específico que quiero destacar. En 1999, Estados Unidos fue a la guerra con Serbia por su represión en Kosovo. Y de nuevo, se presentó como una guerra por los derechos humanos, pero lo que hizo fue aumentar enormemente el número de muertos. Eso fue lo que pasó. Además, Estados Unidos frustró un acuerdo negociado que estaba casi cerrado porque quería la guerra. Eso está muy bien documentado. Y cuando Serbia no se rindió de inmediato, es muy probable que Estados Unidos estuviera considerando arrasar las ciudades serbias. Y la forma en que sabemos esto es porque Thomas Friedman, que a menudo actuaba como portavoz del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, escribió en uno de sus muchos artículos de opinión en el New York Times un texto titulado Stop the Music. Básicamente decía que, si Serbia no se rendía, Estados Unidos debería plantearse arrasar Serbia hasta devolverla al año 1950. Y si eso no funcionaba, deberíamos considerar devolverla a la Edad Media. Decía que nuestra Fuerza Aérea tenía la capacidad de hacerlo, y que eso era exactamente lo que deberíamos plantearnos hacer. En otras palabras, estaba hablando de lo que podría llamarse un bombardeo genocida. Así que, cuando Trump habló de acabar con la civilización iraní, no era un lenguaje sin precedentes. Por cierto, Estados Unidos ha hecho eso en otros países. Es muy probable que cuando Friedman decía esto, estuviera transmitiendo algo que había oído en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Lo sospecho y creo que es bastante probable. Serbia acabó rindiéndose. Se suele creer entre los politólogos, incluidos algunos muy competentes e inteligentes como Robert Pape, que la guerra aérea no fue la causa de la rendición de Serbia. Yo no estoy tan seguro de eso.
Creo que la amenaza de arrasar sus ciudades, como quizá Estados Unidos estaba insinuando a través de Thomas Friedman, pudo haberles influido y asustado lo suficiente. I think that may very well have influenced them and frightened them sufficiently that it may have contributed to their decision. Eso puede haber contribuido a su decisión de rendirse. Así que creo que es muy posible que haya sido así. No hace falta insistir en que Estados Unidos es un país muy implacable. Estamos dispuestos a llegar a medidas realmente extremas para conseguir lo que queremos. Y hay una enorme contradicción entre la retórica que escuchamos sobre los derechos humanos, por un lado, y las políticas reales, que incluyen cosas como amenazar con arrasar ciudades. Por eso pienso que la imagen que mucha gente tiene de la guerra de Kosovo como una guerra moralmente pura, una auténtica guerra humanitaria, está completamente desconectada de la realidad y no tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió. Tu trabajo analiza a menudo la economía política de la política exterior, y me gustaría hablar brevemente de eso. ¿Qué papel desempeñan los contratistas de defensa, las instituciones de seguridad y, por supuesto, los intereses burocráticos en mantener esos compromisos militares a largo plazo y, en la práctica, esas guerras que parecen no tener fin? Es un tema que me ha interesado desde hace mucho tiempo. Tiendo a pensar que en el fondo él ve motivos económicos en la mayoría de los casos, y creo que hay una conexión extraordinaria y en gran parte no analizada ni reconocida entre la economía y la política exterior. El complejo militar industrial obviamente es un ejemplo. Otros son los inversores extranjeros que dependen de la intervención de Estados Unidos para promover y proteger sus intereses, o a veces para vengarlos cuando sus empresas son nacionalizadas. Hubo un estudio muy interesante publicado en el Quarterly Journal of Economics, que creo que es la revista más citada en las ciencias sociales, realizado por 3 economistas de primer nivel. No eran politólogos ni historiadores, lo cual es curioso, sino economistas. Ellos analizaron 4 grandes operaciones encubiertas: el derrocamiento de gobiernos en Irán en 1953, en Guatemala en 1954, en el Congo en 1960 y en Chile en 1973. Lo que descubrieron en todos esos casos fue que hubo operaciones bursátiles ilegales en empresas afectadas, que se beneficiaron de esos derrocamientos y en las que alguien está usando información clasificada para ganar mucho dinero en el mercado de valores. Y eso indica básicamente que personas dentro de la CIA o en los niveles más altos del aparato de política exterior estaban utilizando información clasificada para hacer operaciones bursátiles con información privilegiada, lo cual, por cierto, es un delito federal. Y todo esto ocurrió a lo largo de varias décadas. Fue uno de los episodios más delicados en la historia de la política exterior de Estados Unidos. Y eso pone de relieve que fuera lo que los funcionarios estadounidenses tenían en mente al iniciar esas operaciones, la seguridad nacional no era lo único. Podríamos llamarlo, si queremos ser poco amables, corrupción. Yo prefiero un término más suave, el término árabe bakshish, lo que yo llamo el factor bakshish en esta política exterior. No hay que subestimarlo. Creo que entre los politólogos hay una tendencia, una vez más, a ser muy desdeñosos con este tema. El libro de Lindsay O'Rourke, por ejemplo, que en muchos aspectos es excelente, trata estas cuestiones con bastante desdén, pero en mi opinión las descarta demasiado rápido y no las examina con la atención que merecen. Y hay una larga historia de corrupción política y de compraventa de acciones con información privilegiada en operaciones encubiertas que debería examinarse con mucha más atención. Y una de las razones por las que creo que es difícil hacerlo es que la documentación o bien se destruye o nunca se pone por escrito por razones obvias. Estarías dejando constancia de un delito federal. ¿Quién querría hacer eso, verdad? Lo que hicieron estos economistas fue basarse en las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York y descubrieron que en los 4 casos, en un plazo de 24 horas,
Analizaron cuándo se aprobó la operación en secreto y cuándo se llevó a cabo. Y descubrieron que, en las 24 horas siguientes a la aprobación de la operación, hubo un aumento enorme en la compra de acciones de las empresas afectadas, bajo la suposición de que esas compañías se beneficiarían. Hicieron análisis estadísticos y concluyeron que era muy poco probable que se tratara de fluctuaciones aleatorias. No eran fluctuaciones al azar. Alguien sabía de la operación encubierta con antelación, tenía información secreta y compró acciones basándose en esa información. Y eso ocurrió varias veces. Y eso pone de relieve, creo yo, algo que también se ha documentado en muchos otros contextos, que existe una relación muy estrecha entre los intereses económicos y la política exterior de Estados Unidos. Una relación que, en mi opinión, no debería pasarse por alto. Ojalá pudiéramos hablar más de esto, pero sé que se nos acaba el tiempo. Así que quizá una última pregunta para usted. Afganistán demostró los límites del poder militar a la hora de alcanzar objetivos políticos. Y podría decirse que la guerra de Ucrania también ha puesto de manifiesto los límites de la capacidad de la OTAN para influir en los resultados geopolíticos. De forma parecida a cómo Afganistán reveló los límites del poder militar, tanto occidental como soviético. ¿Cómo cree que se interpreta esa lección? ¿Piensa que Estados Unidos aprenderá algo de los fracasos en Afganistán y en Ucrania? ¿O cree que el militarismo y la maquinaria que impulsa las intervenciones en el extranjero seguirán funcionando igual, sin importar el coste humano ni los errores del pasado? Creo que lo que estamos viendo es que la gente empieza a volverse en contra de este tipo de políticas. Se nota un escepticismo público bastante fuerte, y lo curioso es que lo están liderando los veteranos del ejército. Muchos de ellos volvieron de la guerra contra el terrorismo muy desilusionados. Lo sé porque los tengo en mis clases. Doy clase en el sur de Arizona, donde hay una gran presencia militar. A lo largo de los años he tenido a muchos militares entre mis alumnos y he visto lo marcados que quedaron por sus experiencias en Afganistán e Irak. Así que veo cómo la opinión pública se está alejando cada vez más de todo esto. Antes, a la presidencia estadounidense le resultaba muy fácil generar apoyo popular. Existía ese efecto de cerrar filas en torno a la bandera. Cada vez que hay una crisis, el público suele apoyar al presidente, pero eso parece haberse acabado. No hubo ese efecto de cerrar filas en torno a la bandera. No hubo un gran impulso en la popularidad de Biden con la crisis de Ucrania, y tampoco lo hubo para Trump en el caso de Irán. La mayoría de la gente se oponía a la intervención. Es la primera vez que ocurre algo así. Su oposición fue clara desde el principio. Es decir, normalmente lo que pasa es que al principio la gente apoya la intervención y con el tiempo ese apoyo se va desgastando. Lo que hace que este caso sea distinto es que el público estaba en contra desde el mismo inicio de la guerra con Irán. El efecto de cerrar filas en torno a la bandera ha desaparecido y eso es muy significativo. Eso va a ser mucho más difícil que los futuros presidentes se impliquen en este tipo de intervenciones en el extranjero, en esas aventuras exteriores. Creo que lo que estamos viendo también es que la gente empieza a darse cuenta de que hay un equilibrio entre armas y bienestar, y que esas intervenciones fuera del país son carísimas. El coste a largo plazo de la guerra contra el terrorismo, según tengo entendido, ha sido estimado por la Universidad de Brown en su proyecto Cost of War en más de $6 billones a largo plazo. Eso es más que el PIB del Reino Unido. Así que estamos hablando de muchísimo dinero. Creo que la gente en el fondo entiende que eso en realidad sale de su nivel de vida. Y por eso pienso que lo que estamos viendo aquí es una especie de revuelta populista contra la intervención militar en el extranjero. Yo veo a Donald Trump y a todo el movimiento MAGA
como en parte un reflejo de que Trump evidentemente ha sido muy intervencionista. Ha sido un desastre como presidente. Pero creo que la razón por la que mucha gente votó por él es porque creyeron equivocadamente que sería un presidente de paz. El término América Primero significa muchas cosas, pero para mucha gente, creo que lo que quería decir era más gasto en mejorar el nivel de vida de la gente de este país y menos gasto en aventuras militares en el extranjero. Las armas deberían ser menos importantes que la mantequilla. Eso es lo que estoy viendo ahora mismo. Y tengo la esperanza de que eso pueda convertirse, básicamente, en una barrera insuperable para cualquier intento futuro de intervención presidencial. Ya veremos. Efforts at intervention. We'll see. We'll see. Professor Gibbs, thank you so much for this Ya veremos. conversation. Profesor Gibbs, muchísimas gracias por esta conversación. Me ha parecido realmente fascinante todo lo que nos ha contado y espero que vuelva porque el tema me parece, como he dicho, absolutamente apasionante. Y es tan importante seguir destacándolo para que cada vez más gente se informe y se familiarice con los detalles. Muchas gracias por su tiempo hoy. With the details. Thank you so much for your time today. Gracias, Lena.